gracias. Pues la doctora Alicia Salmerón es maestra en Historia y profesora investigadora del Instituto Mora, especialista en Historia de las Ideas, instituciones y prácticas políticas en el siglo XIX mexicano. Además, profesora de Historia a nivel licenciatura y posgrado. En colaboración con académicos reconocidos, ha participado en la coordinación de varios libros, entre los más recientes, El miedo, la más política de las pasiones, Argentina y México, siglos XVIII a XX en presa. Qué interesante título, ¿eh? De veras que me llama mucho la atención. Bueno, otra, La toma de las calles, movilización social frente a la campaña presidencial, Ciudad de México en 1892. Otro más, Campañas, agitación y clubes electorales, organización y movilización del voto en el largo siglo XIX mexicano. Otro más, Hacia una historia global e interconectada, fuentes y temas para la enseñanza, siglos XVI al XIX. Integrante fundadora de la Red de Investigación Atarraya, Historia Política y Social Iberoamericana. Editora del blog Atarraya, plataforma de divulgación histórica, y partícipe del proyecto de podcast A las urnas, Historia de las elecciones en México. Qué títulos tan más bellos, tan más impresionantes e interesantes, que seguramente a todos los que nos están siguiendo les dirás dónde se pueden conseguir esos libros, cómo se puede tener acceso a ello. Y bueno, pues yo a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, que es tu casa también, te damos las gracias, así como también a la Universidad de Anáhuac y al Museo Sumaya, con quienes entre los tres hemos organizado estos cursos y bueno, pues nada, que el resultado ha sido muy, muy positivo. No sé si quieras agregar algo a tu currículum, Alicia, y si no, entramos directamente ya a la exposición de tu conferencia, agradeciéndote la generosidad con que aceptaste esta invitación, Alicia. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Realmente siempre que me invitan del Centro de Estudios de Historia de México, acepto con mucho gusto porque organizan muy bien sus actividades y siente uno que lo que transmite llega a gente interesada en las mejores condiciones. Entonces, muchas gracias, Alicia. Siempre he aceptado, pero debo decir que además este curso sí que tiene pues no se dice elenco en la academia, pero ha tenido sí, un elenco. Pero lo puedes decir completamente. Y claro, para mí resulta pues muy interesante compartir mis investigaciones con colegas del tamaño de los que ahora has invitado. Y agradezco mucho a todas las alumnas y alumnos que se han conectado directamente por Zoom, por Face, pues en estar presentes el día de hoy, en el que más que una conferencia lo que voy a intentar es dar una clase. No es lo mismo no solo por la duración, que es de más de hora y media la clase, de casi 2 con las preguntas, sino porque en una conferencia uno transmite una idea original, propia, que uno va desarrollando. Y en un curso, en cambio, lo que uno hace es intentar una síntesis de lo que la historiografía ha avanzado para entender mejor un tema. Y creo que es por allí por donde yo he querido pues, plantear la clase de hoy, que tiene como nombre, como título, el plan de Tuxtepec, pero que desde luego obliga a venir desde un poco antes para entenderlo y a considerar el plan de la Noria y su reforma para poder acabar de dimensionar lo que representó el plan de Tuxtepec. Entonces, pues con gusto comienzo, y lo primero que haré, como en toda clase, es presentar el plan de la exposición que voy a hacer el día de hoy. El objetivo central de esta clase es el de acercarnos al significado de los pronunciamientos de la Noria y Tuxtepec encabezados por Porfirio Díaz
en 1871 y 1876. Más allá de ambiciones y personalismos, creo que vale la pena preguntarse qué circunstancias podrían explicar la división al interior del gran partido liberal que había triunfado apenas en contra del proyecto monárquico encabezado por Maximiliano. Preguntarnos qué representaba el movimiento encabezado por Porfirio Díaz frente a los gobiernos primero de Juárez y después de Lerdo. Y para tratar de entender este significado, pienso que hay que situarnos primero en el momento. Y el momento es 1867, el triunfo republicano, hasta 1876, que es el triunfo de la Revolución de Tuxtepec. Habrá que identificar a los actores, a quienes encabezaron y sostuvieron la República Nómada, por un lado, y a quienes lucharon con las armas en la mano contra el ejército de intervención francés y el propio ejército conservador. Habrá que acercarnos después a las elecciones de 1871 y 1876, que no fueron iguales, pero que ambas representan el marco en el cual se promulgaron los dos planes que nos interesan hoy, La Noria y Tuxtepec. Y aquí, llegado a este punto, vamos a tener un momento más agradable y lúdico de esta clase, porque vamos a acercarnos a unos trabajos sobre caricatura política que ha elaborado y publicado una gran especialista mexicana en el tema, que es Fausta Gantús, y que nos van a permitir sentir un poco el ambiente de gran tensión entre partidos, de franca agresión de unos contra otros que se vivió en esas coyunturas electorales. Después, y antes de entrar ya propiamente a los planes y a su contenido, vamos a hablar del pronunciamiento como una forma de hacer política del siglo XIX, que a veces desataba guerras civiles, pero no siempre y no necesariamente. Luego nos vamos a acercar sin duda a los planes para entenderlos, ver coincidencias, diferencias, su significado, y finalmente trataré de cerrar con un epílogo referido a la suerte de las demandas de los tuxtepecanos ya durante el régimen de Porfirio Díaz. Este es el plan de mi clase de hoy. Desde luego al final podremos conversar lo que ustedes gusten, pero antes de entrar ya en el primer punto, que es el momento, quisiera referir solo a algunos de los muchos autores que nos permiten, de historiadores e historiadoras que nos permiten acercarnos al tema de la clase de hoy. Tenemos desde luego una historiografía clásica del siglo XX, pero de años tempranos. Está la historia moderna de Daniel Cosío Villegas, sus tomos sobre República Restaurada y sobre Porfiriato. Está el libro clásico de Frank Knapp, que es una biografía de Sebastián Lerdo de Tejada verdaderamente excepcional. El libro de Lawrence Perry, que busca entender la mecánica política de la época de la República Restaurada, y bueno, claro, la biografía de Ralph Rueder sobre Juárez. Ya una historiografía más reciente, digamos, fines del siglo XX, principios del XXI, es realmente magnífica, importante, fundamental para acercarse a los temas que veremos hoy, pues están los trabajos de Brian Hamnet, la biografía de Juárez, pero también sus valoraciones sobre República Restaurada. Las biografías de Porfirio Díaz, la de Paul Garner, la de Carlos Tello. Está el trabajo o los trabajos de Fausta Gantús, que se acercan al periodo
la caricatura, o sea, los recursos satíricos, los dibujos satíricos. Sin duda, los trabajos de Will Fowler y otros más puntuales, como el de Israel Arroyo, que entiende muy bien el conflicto y la dinámica que se dio en torno a la elección de 1871, o el trabajo de Alicia Hernández sobre el ejército porfiriano, que pinta muy bien las características de los milicianos y Guardia Nacional en las cuales se inscriben los tuxtepecanos, y su libro sobre la tradición republicana, que es una síntesis general, pero muy bien lograda. Y tenemos además, y aquí es imposible denunciarlos todos, importantes estudios de historia regional que analizan la manera en que las élites y también las comunidades locales articulaban su lucha con movimientos más amplios, como el Plan de Tuxtepec, desde luego. Y aquí, bueno, pues conocerán ustedes o habrán oído hablar de los trabajos de Guy Thompson para Puebla, de Patrick McNamara para Oaxaca, Raymond Bube para Tlaxcala, Mark Wasserman para Chihuahua. Y así podríamos encontrar monografías realmente muy bien hechas que nos permiten entender la lógica regional de los planes de la Noria y Tuxtepec. Como ven, pues lo que yo pueda decir hoy no tendrá nada de nuevo. Lo que voy a intentar es una síntesis de lo que he leído a lo largo de los años sobre el tema de hoy, de autores como los que les acabo de referir, que son todos excepcionales, indispensables para entender la época y los sucesos. ¿Cuál es el momento en el cual se inscribe, digamos, los pronunciamientos de la Noria y de Tuxtepec? Se inscriben en el contexto del triunfo republicano frente a la propuesta monárquica de gobierno y la intervención extranjera que venía de ser derrotada en 1867 con la República encabezada por el presidente Juárez. Cuando resulta vencida el proyecto, la apuesta monárquica, y los conservadores o el partido conservador que la sostenía, había también liberales, pero digamos que hacían una diferencia grande con el proyecto republicano y de liberales más radicales que encabezaban Juárez, Lerdo, Iglesias, etc. ¿Qué es lo que sucede? Vencidos, monárquicos, conservadores y liberales que los apoyaban, queda triunfante la República con lo que ellos llaman en la época el Gran Partido Liberal, que lo que era un movimiento enorme de liberales sin duda, aunque no estructurado como un partido formal, institucionalizado, como los que conocemos hoy en día. Pero ellos lo reconocían como partido y como era un gran movimiento. Y lo que sucede cuando vencen al enemigo es que se relajan algunas de las diferencias, algunas de las tensiones, más bien se tensan en torno a ciertos conflictos a los que se les había dejado de lado en aras de mantener la unidad frente al enemigo. Y resurgen conflictos viejos, surgen nuevos, y comienza a resquebrajarse la unidad de ese gran movimiento conocido como el Partido Liberal. El primer momento de conflicto entre los liberales triunfantes fue realmente inmediato al triunfo de la República. Entra Benito Juárez a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867
y poco tiempo después prepara la convocatoria a elecciones. Se van a elegir poder ejecutivo, legislativo y judicial. En esa época no había Senado, eran solo diputados federales, y en esa época se elegía a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Lanza la convocatoria y con eso en principio no había ningún problema. Sin embargo, Juárez tenía ya al frente del Ejecutivo una década y ya había visto que la Constitución del 57 tenía algunos problemas para lograr un verdadero mando fuerte, un ejecutivo fuerte y un equilibrio entre poderes que permitiera consolidar la República Liberal. Y entonces introduce en la convocatoria algunas propuestas de reforma constitucional por la vía de un referéndum. Esto no era común. La Constitución de 1857, que era la vigente, tenía muy bien definido el caminito para reformar la Constitución y pasaba por el Congreso de la Unión y luego por el refrendo de esas reformas en los congresos estatales. Lo que Juárez propone es bastante inédito y audaz. De hecho, parece que fue idea, o al menos participó muy de cerca en la idea, Sebastián Lerdo de Tejada, que era un hombre muy audaz, un intelectual muy penetrante. Y bueno, ¿cuáles son las reformas que propone? Pues son reformas que tienen que ver con poder gobernar mejor. Esa era la idea. Entonces, la Constitución del 57 había diseñado un poder legislativo de una sola cámara, que era la Cámara de Diputados. Propone Juárez volver a la tradición mexicana de décadas atrás de tener dos cámaras, la de diputados y senadores. Ustedes pensarán que ¿qué tiene que ver esto con nuestro tema? Mucho, porque el Plan de la Noria va a impugnar precisamente la creación del Plan de la Noria, el Plan de Tuxtepec, la creación del Senado, porque lo logró Lerdo. Entonces, sí que es importante ver lo que Juárez trató de introducir. Trató de introducir una segunda cámara que cumpliera un par de funciones. Una, de un cierto contrapeso de una Cámara de Diputados muy poderosa y que a veces frenaba al Ejecutivo, pero también que permitiera una representación de todas las entidades, de todos los estados de la Federación. Propuso su creación. También propuso que cuando la Cámara de Diputados proponía una ley que al presidente le pareciera un poco exagerada, el presidente pudiera ejercer el derecho de veto. También pidió que la Cámara fuera un poquito menos demandante con el Ejecutivo y que no lo pudiera citar cada 5 minutos, sino que se estableciera una comunicación más bien por escrito entre el Ejecutivo y el Legislativo, sin obligación de comparecer. Y además, la Cámara de Diputados era muy fuerte, muy poderosa, representaba realmente a los grupos políticos de todo el país y a las regiones. Y cuando no coincidía con el presidente de la República en muchas cosas, pues la comisión permanente convocaba al Congreso y lo podía convocar a cada ratito al grado de que casi hubiera un Congreso reunido de manera permanente, lo que lo hacía mucho más poderoso. Esto establecía una disparidad, una falta de equilibrio entre el poder ejecutivo y legislativo. Y tan es así que el propio Juárez y luego Lerdo y luego Porfirio Díaz, a principio de su mandato, recurrían mucho a una facultad que daba la Constitución y que aprobaba el Congreso, que era el de las facultades extraordinarias que le permitían saltarse al Congreso y
poner entre paréntesis las garantías individuales por un tiempo. O sea, realmente los presidentes batallaban con este desequilibrio entre los poderes y recurrían demasiado a las facultades extraordinarias, que es algo que también los planes de la Noria y Tuxtepec les van a reclamar a Juárez y a Lerdo. Por otro lado, había un viejo conflicto que no se solucionó hasta entrado el porfiriato, que era que el vicepresidente en México no era una figura como tal, sino era una función que cumplía el presidente de la Suprema Corte de Justicia. De hecho, así había llegado Juárez a la presidencia. Siendo presidente de la Corte, se desconoce, o sea, se desconoce a Comonfort, viene el golpe, y él, como presidente de la Corte, se asume como presidente de la República y la encabeza por más de una década. Propone también Juárez en esta convocatoria que haya otros modos de sustituir al presidente, sobre todo que esté previsto la ausencia eventualmente del presidente de la Corte, para que haya cómo sustituirlo con seguridad y menos fricciones entre el Poder Ejecutivo y Judicial. Y por último, un tema que también tendrá que atender Porfirio Díaz después, aunque a este no alude en los planes, es el tema de la relación con la Iglesia. En el contexto de la guerra de reforma, de la legislación para separar Iglesia y Estado, los ministros del culto mantuvieron su derecho a votar y ser votados como diputados, pero solo como diputados, como nada más, y tampoco podían desempeñar cargos como funcionarios públicos. Y en un espíritu conciliador con la Iglesia, Juárez propuso que se les devolvieran a los ministros del culto sus derechos ciudadanos completos. Como ven, todos son temas muy difíciles. Y Juárez pensó que Juárez y su gobierno, Lerdo, todo su equipo, que podrían sacarlo adelante con un referéndum. La reacción en contra fue tremenda, tremenda. Se llevó a la votación, se llegaron a llenar las boletas del referéndum, pero no se contabilizaron, o al menos no se hizo pública la contabilización de esas boletas, porque hubo una respuesta, un movimiento de opinión pública en contra, y se asume que pueden haber sido rechazadas todas estas reformas en el referéndum. Lo que sucedió fue que Juárez lo retiró y siguió gobernando con la Constitución como estaba y con poderes extraordinarios cada rato. Y serán solo las administraciones posteriores de Lerdo y después de Díaz quienes lograrán algunas de estas reformas, ni siquiera todas. Bueno, este envío, esta propuesta de reforma en la convocatoria de referéndum provocó un resquebrajamiento o la manifestación clara y abierta de las diferencias que existían al interior del Partido Liberal. De manera que si bien esa elección la ganó Juárez de manera amplia, sin duda, y quedó Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la Suprema Corte de Justicia, de todos modos ya las aguas se movían. Y se movían entre distintos, digamos, grupos, partidos. Desde luego había el partido juarista, que en principio, en un primer momento, era muy aliado del lerdismo, luego tuvieron diferencias, pero el porfirismo comenzó a ser un partido propio, distinto, con generales de origen miliciano y de guardias nacionales, con grandes arraigos en las regiones, muy anticentralistas, y de una generación más joven que Juárez, Lerdo e Iglesias, que eran
pues digamos, los representantes quienes encabezaron la República Nómada de 1863 a 67, la época del Segundo Imperio. Ellos estuvieron realmente varios años de trashumancia por el norte del país, centro y norte del país, manteniendo en alta la bandera de la República, mientras soldados de origen miliciano y después agrupados en Guardia Nacional, pues peleaban contra el ejército francés interventor y contra las fuerzas que sostenían al imperio. Entonces, se empezó a manifestar muy pronto las diferencias entre esos. Los civiles que estaban en el norte, intelectuales, abogados muy brillantes que sostenían la Constitución, y una generación más joven que lo que hacía era pelear con palos, piedras y fusiles cuando las conseguían contra estos franceses y austriacos bien armados, a los que era difícil vencer, pero que lograban vencer a partir de estrategias de guerrilleras, etc. Tenemos entonces que se manifiestan ya diferencias grandes por allí. ¿Quiénes eran? Y aquí ya empiezo a meterme digamos, en datos más precisos de personajes que quizá ustedes hayan conocido. ¿Quiénes eran estos militares cercanos a las regiones de tradición muy popular que se sumarían al movimiento encabezado por Díaz, o más bien que construyeron junto con Díaz movimientos que se enfrentarían primero a Juárez? Juárez fue electo en 67 y tuvo su mandato de 4 años, y en 71 se convocaron nuevas elecciones y él fue propuesto por su partido para continuar al frente de la República. En ese contexto, los partidarios de Lerdo habían tomado ya distancia de Juárez y propusieron también a Lerdo como candidato, y también en esa elección de 71, pues Porfirio Díaz y una gran cantidad de generales que luego conoceremos como generales tuxtepecanos, porque hicieron suyo el plan de Tuxtepec, pues también plantearon una tercera candidatura. Tenemos entonces, después de la primera elección de Juárez, recién triunfante la República, que corrió muy bien para atrás sus reformas a la Constitución, pero él ganó con un gran apoyo. Pero pasados 4 años, ahí viene el primer cuestionamiento a la permanencia prolongada de Juárez, porque no es que fuera presidente desde hacía 4 años. En realidad, él era presidente, pues prácticamente desde el golpe contra Comonfort, desde el desconocimiento de la Constitución del 57 en el propio año de 57, o sea, de 57 a 67, que recuperan los republicanos la capital del país, han pasado 10 años y Juárez ha sido presidente 10 años. De 67 a 71, 4 más, ya lleva 14. Si en 71 se reelige, van a ser 4 más, van a ser 18. Ese es el panorama que había enfrente y que ya no les gusta ni a los lerdistas, aunque sean de la misma generación de Juárez, pero ciertamente no a los más jóvenes, que tampoco eran jóvenes muchachos, estaban ya cerca de los 40 y querían un lugar en el gobierno y se sentían con derecho a ello, pues porque habían peleado con las armas en la mano para echar fuera al ejército extranjero y acabar con la monarquía. ¿Quiénes eran? Algunos de ustedes tendrán más conocimiento de la historia de esta época, otros quizá no.
Sin embargo, les voy a ir presentando a casi una treintena de personajes de manera muy rápida, pero es importante que lo haga, porque si no se queda uno con la idea de que es Porfirio Díaz contra Juárez, Porfirio Díaz contra Lerdo, cuando lo que estaba en contra de la reelección por otros 4 años de Juárez y luego de un gobierno como fue el de Lerdo, tan centralizador y conflictivo, no era Porfirio Díaz solo, eran una gran cantidad de caudillos regionales y de intelectuales de gran tamaño de la época. Veamos un poco los caudillos. Les digo, es posible que hayan oído hablar de algunos y de otros no. No importa, no. Lo que quiero es nada más dejar en ustedes la idea del gran conjunto de hombres de gran tamaño e influencia en sus regiones que estaban inconformes con Juárez y con Lerdo en 71 y en 76. En el norte del país, por ejemplo, estaban Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo, 2 grandes generales con una influencia en el noreste del país tremenda, ambos de Nuevo León, hombres fuertes de Nuevo León, pero con una gran influencia sobre los estados de Coahuila, de Tamaulipas y en toda la región. Y ellos tenían una trayectoria, todos los generales que les voy a decir, que son muchos, habían tenido una trayectoria de lucha en la guerra de Reforma, la guerra de los 3 años, en la guerra contra la intervención francesa y contra la monarquía, y volverán a tenerla muy destacada en la lucha para sostener el plan de la Noria y el plan de Tuxtepec. El origen de Treviño y Naranjo y de casi todos los generales cuyos nombres voy a mencionar, y desde luego el origen mismo de Porfirio Díaz en términos de su carrera militar, porque eran militares todos. No era el de los jóvenes cadetes que van al colegio y estudian en un salón las estrategias de las grandes guerras europeas y aprenden a manejar las armas complicadas. No, su origen no era ejército de élite como el que se forma en los colegios militares de la época y del siglo siguiente. El origen de su carrera militar era una muy interesante que les daba un carácter muy especial. Los hacía muy cercanos a las personas de sus comunidades, a las demandas populares y a los intereses regionales. Y además eran espíritus bastante libres. No digo que fueran malos militares, pero sus compromisos políticos a veces estaban más con los intereses regionales que con los de una idea general de patria o de nación. El origen de todos ellos es un origen miliciano. Las milicias cívicas que existieron milicias desde la época colonial, pero luego tuvieron un gran impulso durante la Guerra de Independencia en ambos lados, con realistas y con insurgentes. Las milicias son grupos de personas comunes y corrientes, claro, hombres de cierta edad, que pueden, que con ciertas características físicas que les permiten pelear, que se organizan en sus propios pueblos, en sus poblados, en sus ciudades. Y en el contexto ya de la lucha por la independencia y después de la promulgación de la Constitución de Cádiz, que aparece la figura de la ciudadanía, las milicias son ciudadanos en armas, son novohispanos primero, mexicanos después, que con las armas en la mano defienden lo que entienden por patria, realista o insurgente, en su momento y en su pueblo.
no son militares de escuela y no son militares de tiempo completo. Siguen sembrando sus parcelas, siguen teniendo sus negocios, se entrenan y en momentos de conflicto actúan como un grupo militar con una práctica democrática muy importante, que es la de que a nivel de la milicia de cada pueblo, el mando miliciano es electo de manera directa por los que participan en la milicia. De manera que las milicias formaban una cultura política, participaban de una cultura política democrática y desde allí reforzaban la construcción de la ciudadanía, que fue un proceso propio del siglo XIX. Claro, los milicianos no iban a pelear muy lejos porque tenían que atender su parcela y cuidar a su pueblo, pero peleaban, obedecían un mando y se comprometían en la defensa del pueblo y de la región. Y ellos dieron una lucha importantísima contra la intervención norteamericana y contra la intervención francesa. Chinacos les llamaban a los de la región de Veracruz y la Huasteca que peleaban contra los franceses, eran milicianos. O sea, la figura del miliciano es la de las personas comunes y corrientes con ciertas características físicas que les permiten pelear, que se organizan en sus comunidades y defienden al pueblo y al país. Porfirio Díaz fue miliciano, eso es su origen. Él empezó como miliciano desde la época del Plan de Ayutla y luego fue miliciano contra la intervención francesa y miliciano de un pueblito, pero como allí justamente los más valientes, los más hábiles, los más audaces, pues los iban nombrando jefes, pues fue destacando. Jerónimo Treviño, Francisco Naranjo destacaron de esa manera en Nuevo León como Porfirio Díaz lo hizo en Oaxaca. Peleaban a veces, lo cuenta Porfirio Díaz en sus memorias, peleaban a veces, en verdad, contra ejércitos austriacos con palos y piedras, pero los emboscaban en cañadas, los vencían y les quitaban los fusiles y los caballos. Pero realmente era una lucha dispar en la que la audacia era importante. Y los seguidores, los milicianos que seguían al jefe que habían elegido ellos mismos, lo iban valorando, queriendo, siguiendo, y esto se iba haciendo como una bola de nieve cada vez más grande. Y de esa manera se construyeron por ese camino muchos de los caudillajes importantes en las diferentes regiones del país durante la guerra contra Estados Unidos, durante la guerra contra la intervención francesa y el Segundo Imperio. Y esos cacicazgos regionales que respondían a su gente y eran apoyados por su gente, demandarían cosas que tenían que ver con sus regiones y que entraban en conflicto con las políticas del gobierno de los civilistas, Juárez, Lerdo, Iglesias, en el centro, que sí que querían una cierta centralización porque estaban tratando de consolidar un Estado nacional. Y todo Estado nacional, en mayor o menor medida, pues requiere ciertos grados de centralización. De manera que entonces, esta historia que les conté de los milicianos es común a todos o casi todos los generales de los que les voy a hacer mención, pero me faltó decir una cosa, porque ellos, cuando uno los ve sus biografías, dicen, estuvo en la Guardia Nacional, pero no les estoy yo diciendo que eran milicianos. Bueno, es que la milicia cívica se constituía a nivel de los poblados y las ciudades, en las haciendas, en cada localidad. Pero precisamente en el contexto de la lucha contra las intervenciones extranjeras, se creó una figura que recuperaba las milicias cívicas, pero que tenía una coordinación estatal, no desde el gobierno nacional, sino desde los estados. Y esta figura es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene
generales y jefes ya nombrados por la Secretaría de Guerra, pero nombrados de entre los jefes milicianos. Y ni siquiera, miento, a veces nombrados por guerra, pero otras veces por los gobernadores, porque en realidad las guardias nacionales obedecían instrucciones de los gobernadores de cada estado, no del gobierno nacional, no del gobierno central. Entonces, si decimos Jerónimo Treviño se formó en la Guardia Nacional de Nuevo León, tengan por seguro que el primero va a mirar hacia los intereses regionales de Nuevo León, aunque sea militar, aunque sea general, aunque haya sido nombrado general de división, como el propio Díaz después ya de un ejército nacional. Sus raíces son raíces milicianas, son raíces localistas, regionalistas y populares, muy cercanas a la gente. Y otra vez dirán ustedes, ¿y a nosotros eso qué? Bueno, pues vamos a ver que el Plan de la Noria y Tuxtepec tiene exigencias fundamentales, centrales, más allá de la no reelección, que tienen que ver con la autonomía municipal y con el respeto a las soberanías internas de los estados. ¿Y quienes las sostienen? Estos generales, cuyo origen son las milicias y la Guardia Nacional. Entonces, Jerónimo Treviño, Francisco Naranjo, Nuevo León. Más nombres, algunos les van a sonar, ya no me detengo más. Carlos Pacheco, origen Guardia Nacional, nacido en Chihuahua, pero ya con Díaz fue gobernador de Puebla, de Morelos, de Chihuahua y del Distrito Federal. O sea, ¿se dan cuenta de qué tamaño personaje? Luis Emeterio Torres, de Chihuahua, mismo origen, gobernador de Sonora, gran peso en Sinaloa, Baja California y Tepic, un señorón, un caudillo con todo lo que tiene ese concepto de carga positiva y negativa, estoy de acuerdo, pero era popular, con arraigo, con preocupaciones en favor de las élites de sus regiones, pero con compromisos con los municipios y los gobiernos estatales. Manuel González, de ese supongo que sí habrán oído hablar, fue presidente de la República después del primer mandato de Díaz, mismo origen, Guardia Nacional, nacido en Tamaulipas, con gran fuerza en el Bajío, fue presidente de México y gobernador de Guanajuato. Pedro Hinojosa, Guardia Nacional, originario de Tamaulipas, gobernador de Durango, Nuevo León, Chihuahua y secretario de guerra con Porfirio Díaz. Francisco Cañedo, Sinaloa, gobernador de Sinaloa. Donato Guerra, Jalisco, es un militar que se sumó al Plan de la Noria desde Zacatecas, pero murió en 76 ya como tuxtepecano. Pedro Gazón, Jalisco, secretario de guerra en la primera administración de Díaz. Pedro Galván, Jalisco. Rosendo Márquez, de Jalisco también, gobernador de Puebla, gobernador tuxtepecano de Puebla. Francisco Zeta Mena, de Guanajuato, militar de Guardia Nacional, gobernador y comandante militar de Guanajuato y luego secretario de Comunicaciones tuxtepecano. Trinidad García de la Cadena, Zacatecas, gobernador de Zacatecas, candidato a la presidencia contra González en 1880 y luego con diferencias con Porfirio Díaz y murió asesinado sin saber por quién, sin haber logrado ya una carrera más adelante. Juan N. Méndez, Puebla, presidente transitorio cuando triunfa el plan de Tuxtepec, mientras Díaz iba a vencer a Iglesias, gobernador de Puebla. Juan Crisóstomo Bonilla, Puebla. Hermenegildo Carrillo, Puebla. Miguel Negrete, Puebla, también se rebelaría contra Díaz, moriría fusilado. Luis Mier Terán, de Oaxaca, tuxtepecano, gobernador después de Veracruz. Martín González, Oaxaca, fue gobernador de Oaxaca, pero antes jefe del Estado Mayor Presidencial de Díaz, tuxtepecano de origen miliciano, Guardia Nacional. Fidense Hernández, Oaxaca. Francisco Cantón Rosado, Yucatán. Vicente Jiménez, Guerrero. Vaya, esta es una primera lista que ustedes dirán, ¿y a mí qué? Bueno, pues
no es para que retengamos nombres, yo misma los tuve que escribir porque algunos no me iban a venir a la cabeza de momento, pero les he dicho los nombres de 20 y tantos generales tuxtepecanos destacados, caudillos regionales forjados en la Guardia Nacional, que se levantaron en 1871 y de nuevo en 1876 en torno a dos planes políticos que se oponían a la reelección, pero que tenían programas que iban mucho más allá de querer desplazar a juaristas y lerdistas del gobierno, que querían reivindicar autonomía municipal, respeto a los gobernadores y muchas otras cosas que vamos a ver con calma un poquito más adelante en esta clase. Es abrumador los nombres que les di. Eso era mi intención, los quería yo abrumar, que vean que el plan de la Noria y el plan de Tuxtepec no es el Porfirio Díaz ambicioso que quiso ser presidente y que tenía compadres por todo el país que le firmaron el plan y se sumaron con él a la guerra. No, 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 no. Es muy importante que nos quitemos esos... sin dejar de reconocer que son grandes personalidades, Díaz y todos los demás, quitarnos esos protagonismos de una sola persona al frente de movimientos tan importantes como fueron, que veremos ahora adelante, estas dos, como ellos llamaban, revoluciones, en vísperas ya de la consolidación del Estado o de un gobierno, de un régimen con Porfirio Díaz al frente. Son una multiplicidad de personajes poderosos, importantes, con historias y carreras complejas, con fuerte arraigo en sus regiones y con profundas convicciones, no diría yo que democráticas del todo, pero al menos autonomistas, de respeto a ciertos espacios de poder en los que pensaban que no tenía por qué intervenir el gobierno federal de lleno. A estos generales se suman intelectuales. En los planes de la Noria y Tuxtepec no solamente hubo militares, aunque sí fundamentalmente, porque esa era la práctica de los pronunciamientos, que es algo de lo que hablaremos un poquito más adelante. Entre los intelectuales eran figuras realmente importantes. Justo Benítez, originario de Oaxaca, igual que Porfirio Díaz, fue secretario de Hacienda con la administración de Díaz. Y luego, después de los primeros 4 años de gobierno de Porfirio Díaz, compitió con Manuel González por la presidencia. Es decir, era un figurón capaz de competir con otro figurón. Que el otro figurón era compadre de Porfirio Díaz. Sí, a ver, vale la pena que hacer un paréntesis. Todos eran compadres de todos. Es lo que José Varela para España ha llamado los amigos políticos. Allá todos eran amigos. Claro, son amigos en un sentido de que hacen alianzas políticas, por eso son amigos políticos. Acá todos los políticos y militares eran compadres de todos. Yo creo que si hacemos una lista de cuántos eran compadres de Díaz, pues yo creo que todos, medio México era su compadre. Pero había sin duda compromiso muy tradicional de solidaridades, de apoyo a los hijos, de protección de los ahijados. Pero los compadrazgos sellaban alianzas políticas, de manera que Manuel González era compadre de Porfirio Díaz, sí, es decir, tenían una alianza política. Y Justo Benítez, compadre o no, que no lo sé, tenía también una alianza política con Porfirio Díaz, que puso de manifiesto al sumarse al plan de la Noria y al plan de Tuxtepec. Y luego fue secretario de Hacienda y candidato a la presidencia. Y por cierto, Justo Benítez ganó la elección para presidente en 1880 en la Ciudad de México, que no era cualquier cosa, porque era entonces, como ahora, un centro político neurálgico muy importante. Estaba también Ignacio Vallarta, de Jalisco,
que fue gobernador de Jalisco, que fue secretario de Estado, de Gobernación, de Relaciones y presidente de la Suprema Corte de Justicia. Todavía hoy en día se hace alusión a las dictámenes que en la Suprema Corte de Justicia emitió él. Era una cabeza privilegiada. Vicente Riva Palacio, habrán oído hablar de él, militar pero intelectual, fue secretario de Fomento en la primera administración de Díaz. Él hizo el plan de desarrollo de los ferrocarriles que siguió el gobierno nacional en años siguientes. Luego se peleó con González, le costó la cárcel y desde la cárcel fue que coordinó la obra magna del México a través de los siglos. También fue ministro de la Corte, es un personajazo. Ignacio Ramírez el Nigromante, otro escritor, poeta, abogado, ideólogo liberal de Guanajuato, secretario de Justicia al inicio del gobierno de Díaz. Se sumó a la Noria y se sumó a Tuxtepec. Protasio Pérez de Tagle, también militar, gobernador del DF, secretario de Estado frente a varias carteras. ¿Se dan cuenta del tamaño de los militares e intelectuales que podemos decir son todos tuxtepecanos? Díaz es tuxtepecano, sí, pero también esta treintena de generales y figurones, y junto con ellos miles, porque los ejércitos tuxtepecanos, alguno que perdió por ahí en Icamole, Porfirio Díaz, era de 2.500, pero llegaron a tener fuerzas de 4.000 movilizándose. O sea, imagínense en aquella época, eran fuerzas importantes que se sumaban al plan. Los grandes, porque eran sus ideas y hacían alianza en función de sus ideas y sus intereses. Y quizá muchos de los chicos, de los que estaban en las últimas, digamos, puestos de las milicias, las guardias y los soldados, pues siguiendo a sus jefes, pero que eran jefes que ellos conocían de cerca por su valor, por su audacia, por su compromiso. Entonces, tenemos un panorama más complicado para entender el plan de la Noria y Tuxtepec que solo un Porfirio Díaz ambicioso, que lo era. Pero a mí díganme ustedes, ¿qué político no es ambicioso? Todos. Pero con la pura ambición uno no explica los procesos políticos, sociales, militares que han transformado este país y cualquier otro. Hay mucho más que eso. Hay historias personales, hay intereses, hay compromisos regionales que se vieron tocados y afectados por la política de los grupos juaristas y lerdistas que buscaban consolidar un Estado central. Entonces, tenemos cuáles son los actores en este momento que hemos presentado de triunfo del liberalismo y resquebrajamiento del gran partido liberal. Los actores son juaristas, ya no me meto, ya tuvieron ustedes una clase magnífica sobre Juárez. Los lerdistas, no sé si tuvieron clase, pero igual la tendrán. Los iglesistas menos presentes en un primer momento, pero ya los veremos. Y por el otro, los que serían los tuxtepecanos, generales de regiones del país, de origen de Guardia Nacional, audaces milicianos reconocidos por su valor y grandes intelectuales, algunos de Ciudad de México y otros también de fuera. Ellos van a ser los protagonistas de dos elecciones. Vamos a ver las dos elecciones. Las de 1871, ya habíamos dicho, Juárez entra a Ciudad de México, es electo sin problema, y en 71 se va a reelegir, pero ya no va a ser tan fácil. Para ese momento, para la elección de 1871, ahí, que es una elección compleja, porque es también de diputados, también de
de ministros de la Suprema, pero para presidencia hay 3 candidatos: Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Y los 3 van a contender. Para ese momento, Juárez y Lerdo ya están en tensión entre sí. Representan Lerdo mucho más los grupos veracruzanos, Juárez mucho más los oaxaqueños, son sus orígenes, pero también compiten por algo que han ganado juntos y que Juárez quiere encabezar sin ceder el lugar. 14 años lleva y quiere 4 más, 18. Eso no le gusta a nadie, nunca, en ningún lugar. Hay una ruptura entre Juárez y Lerdo. Y se lanza Lerdo como candidato. Esto lo ha estudiado muy bien Frank Knapp en su biografía sobre Lerdo. Y en ese contexto tenemos una legislación electoral que no se parece a la de hoy. La legislación de hoy podemos tener 10 candidatos y gana el que tiene más votos, ¿cierto? Bueno, en la legislación de la época no era así. Podía haber 3 candidatos, 4, 5, 10, pero el que ganara tenía que ganar no solamente con más votos que el otro, sino con la mitad más 1 de los votos. Y eso no era fácil de reunir. Con todo y que las elecciones de la época eran indirectas, no sé si saben bien cómo funcionaba eso. El ciudadano, siempre hombre, no había reconocimiento de ciudadanía para la mujer, pero el ciudadano emitía su voto, pero no directamente por presidente de la República, sino por alguien que llamaban elector. Entonces se dividían unos distritos electorales como los de ahora y todos los hombres que vivían en ese distrito pues votaban por electores en sus secciones. Y luego en el distrito se hacía una junta en la que se reunían los electores que habían sido votados. Entonces pónganse, voy a inventar, pero pónganse que en un distrito hubiera, no sé, 3,000 personas. Estoy inventando porque no lo tengo presente. Bueno, pues ellos elegirían 10 electores entre todos y esos 10 se reunían en la cabecera de distrito y ellos sí votaban por el presidente que querían. Pero ya nada más serían los votos de esos 10 junto con los de otros distritos y los de todos los distritos del país. Y esos votos emitidos por un presidente tendrían que ser, de todos los votos emitidos, 50% más 1. Bueno, en la elección de 1871, ninguno de los 3 candidatos logró eso. Ni Juárez, ni Lerdo, ni Díaz. El que logró más votos fue Juárez. En segundo lugar fue Porfirio Díaz y Lerdo fue el que ganó menos votos. ¿Y qué pasa si ninguno tiene los votos completos, los que exige la Constitución? Entonces, la propia Constitución dice que la Cámara de Diputados, como era unicameral, es el Congreso de la Unión, pero bueno, Congreso, Cámara de Diputados, tiene que decidir quién va a ser presidente de entre los 2 que tuvieron la votación más alta. De manera que ya Lerdo quedó fuera porque él quedó en tercer lugar. En la Cámara de Diputados van a elegir entre Lerdo y Porfirio Díaz. Y allí sí, los lerdistas, entre Juárez y Porfirio Díaz, perdón. Y ahí sí los lerdistas dijeron, ¿con quién me va mejor? ¿Con el Juárez civilista convencido de que hay que centralizar y consolidar el Estado, o entre un Porfirio Díaz de origen miliciano y con muchos intereses y soportes regionales? Pues los lerdistas volvieron a aliarse con Juárez. Y en la Cámara de Diputados, el 12 de octubre de 1871, se decidió que Juárez sería el presidente de la República. Había como 120 diputados, 108 votaron por Juárez. Por día solo 3
5 abstenciones. Claramente los lerdistas votaron por Juárez y mucho porfirista también decidió cambiar su voto en el momento, porque la victoria de Juárez fue aplastante. Por esa razón, después, el Plan de la Noria va a acusar a Juárez de haber comprado a los diputados, porque realmente en las urnas, digamos, y en los distritos electorales, Porfirio Díaz había tenido un gran peso. Y a la hora de decidir en la Cámara, vota por él solo 3 personas. No había forma en que Porfirio Díaz y sus seguidores se conformaran con ese resultado. No había forma. Era realmente una indignación muy grande, y en ese contexto es que se lanza el Plan de la Noria. Debo decir que ya se veía venir un poco todo este problema, y que incluso antes de que la Cámara decidiera que Juárez era el presidente, que lo decidió el 12 de octubre, antes de eso, ya Jerónimo Treviño en Nuevo León se había levantado desconociendo a Juárez. Él y también otro general en el centro del país. O sea, ni siquiera se esperaron a que la Cámara decidiera. Ya se veía venir el golpe. El propio Porfirio Díaz en su hacienda de la Noria ya había empezado a copiar armas, y en esas circunstancias de la elección es que esperando Porfirio Díaz ahí sí el nombramiento de la Cámara, e inmediatamente, menos de un mes después, lanza el Plan de la Noria. Y a él se suman todos estos personajes que les he dicho en distintos momentos cada uno, y comienza a haber un movimiento nacional, pero en las regiones, de levantamientos armados, efectivamente. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, aunque es posible que esto se los haya explicado y mucho mejor que yo Will Fowler, que sé que les ha dado alguna clase y que es uno de los pues estudiosos de lo que representan los pronunciamientos en la historia de México, el gran especialista. ¿Qué es un pronunciamiento? Es muy importante tener presente que un pronunciamiento no es, no de entrada, el inicio de una guerra civil. No es un golpe de Estado que provoca una guerra civil, como el que provocó, Comonfort, que fue un autogolpe, y luego Zuluaga, que se lo dio a él, y desató una auténtica guerra civil. Fue la revolución de la Noria y la revolución de Tuxtepec, fueron guerras civiles. Bueno, sin duda fueron guerras, sin duda al interior de México, sin duda entre bandos, pero quizá inscritos en otra tradición. Y voy a tratar de manera muy breve de explicar un poco en qué consistía esta tradición. Los pronunciamientos existen desde muy temprano en la historia de México, y debo decir que de España y de los países hispanoamericanos. En el contexto de países que no tienen todavía partidos políticos bien estructurados, formalizados, y sistemas de partidos normados legalmente, las estructuras a partir de las cuales, las estructuras políticas y sociales, a partir de las cuales se comunican las gentes que quieren hacer política, son estructuras más bien informales, redes, cartas, clubes, pero coyunturales y efímeros. El pronunciamiento es una de esas estructuras que permite ponerse de acuerdo. Un pronunciamiento lleva siempre un plan por delante, ¿sí? Es decir, quienes suscribimos, quienes nos inconformamos con tal gobierno, que puede ser un gobernador o un ejecutivo nacional. Creo que ha habido pronunciamientos incluso contra una Cámara de Diputados. O sea, se pronuncia un grupo de gentes contra una autoridad.
en un país que no tiene, no digamos internet y teléfono, sino ni siquiera telégrafo entonces. ¿Cómo los que se pronuncian en Oaxaca se van a poner de acuerdo con los del norte para hacer un levantamiento y protestar y desconocer un gobierno? Bueno, pues escriben un plan, lo publican en periódicos, mandan emisarios por muchas regiones, van juntando firmas y muchas veces lanzan el plan y el pronunciamiento y dicen, y nos vamos a levantar en armas tal día si no renuncia usted, señor presidente. Quizá el caso más claro de el que más conocido en general de la gente, es el plan de San Luis de Francisco y Madero, que él pronuncia en un momento y dice, y nos vamos a levantar en armas el 20 de noviembre. Y uno dirá, ay, qué ingenuo, ¿para qué avisa? Mejor la sorpresa. Bueno, hay que avisar, porque si no se planea con tiempo en un país tan poco comunicado, pues no se van a levantar de manera, no digamos simultánea, sino ni siquiera cercana. Entonces los planes son una forma de articular inconformidades en diferentes partes de un estado o de un país. Y proponen siempre que desconocemos a tal gobierno, proponemos este otro, y todos los que se sumen, gobernadores, jefes de zona militar, etcétera, van a conservar sus cargos si reconocen el plan de los pronunciados. Estos mecanismos hoy en día nos suenan un poco extraños. Eran la dinámica de los pronunciamientos de la época. Así se ponían de acuerdo. Así en torno a un plan político se firmaban pactos. Por eso es no solo contra la reelección, contra Juárez, contra Lerdo. Vamos a ver ahorita los dos planes y van a ver que en ambos planes hay un programa muy específico que es el que todos sostienen, en el que todos coinciden. Bueno, pues se levantan con el plan de la Noria, es un plan que se modifica un poquito, vamos a ver, en Ameca el 3 de abril, pero no está todavía muy bien armadas las redes de los pronunciados, tienen un mando muy centrado en Oaxaca, hay derrotas militares en el norte, no tienen una campaña de prensa y de opinión en la capital del país, y los van venciendo. Y en ese contexto en que van perdiendo, fallece Juárez. Juárez fallece en 72, y si el pronunciamiento era contra Juárez, pierde su razón de ser. Y al perder su razón de ser, pues él ¿quién sucede a Juárez legalmente cuando falta? ¿Quién sucede al presidente del país? El presidente de la Suprema Corte. Y este era Lerdo, que era uno de los contendientes desde 71. Entonces entra primero de manera provisional, luego se hacen elecciones, Lerdo entra con gran fuerza y, bueno, los que habían apoyado el plan de la Noria, la verdad es que iban perdiendo la guerra, esa es la verdad. De hecho, se tienen que acoger a la amnistía, se tienen que aguantar una amnistía muy pesada que les quita honores y grados, y no la querían, pero la aceptan porque iban perdiendo. Entonces, en 1872 sube Lerdo, queda él como presidente y convoca unas elecciones extraordinarias que gana de manera, arrasa, realmente arrasa. De hecho, Díaz no compite ahí como para presidente, compite con Iglesias al frente de la Suprema Corte y pierde, porque Iglesias era un abogado muy, muy respetado. Y bueno, Díaz no era exactamente el perfil de un presidente de la Suprema Corte. A finales de 1872, Lerdo asume la presidencia y tiene su gestión de 72 a 76, eran 4 años. No fue muy hábil, Lerdo. O sea, sí fue muy hábil, miento. Fue muy hábil, porque él sí logró un acuerdo en el Congreso para crear el Senado y eso permitió un mejor equilibrio de poderes. Allí fue muy hábil.
pero se enemistó con la iglesia, se develó como particularmente anticlerical, e incorporó las leyes de reforma a la Constitución e intentó aplicarlas fuerte y tuvo rebeliones importantes en la región del Bajío de este país. De hecho, le llaman el primer movimiento cristero. De manera que Lerdo, en 1876, ya de cara a lo que para él sería una primera reelección, ya no era tan fuerte. El gobierno cobra, eso pasa siempre. Es más fácil ser oposición que gobernar. Gobernar tiene siempre un precio, siempre hay afectados e inconformes. Pero él tenía un proyecto, había empezado a empujar el ferrocarril, ya marchaba el ferrocarril Ciudad de México, Veracruz, estaba logrando en reconocimiento de los europeos a partir de reconocer una vieja deuda adquirida con Maximiliano. En fin, se estaba moviendo, pero pisó muchos pies, muchos callos, y impulsó una ley del timbre que molestó a muchos. En fin, había inconformidad. Y a principios de 1876, en enero, antes de que las elecciones siempre eran junio y julio, o sea, medio año antes, pues ya la prensa empezó a manejar la reelección de Lerdo y allí se inconformaron los porfiristas, pero muy fuerte, y se inconformaron los que habían firmado antes el plan de la Noria. Y antes de las elecciones, que les digo, las elecciones fueron junio y julio, se lanzó el plan de Tuxtepec. Ya el 1 de enero, desde la región de Tuxtepec, Oaxaca, se lanza este plan en la villa de Ojitlán, y faltaban 6 meses para las elecciones. Y ya decían, no aceptamos la reelección, este es un gobierno corrupto, no hay división de poderes real, va a volver a pasar lo que con Juárez, va a volver el Congreso a apoyar su presidencia y ahora vamos a ver qué otras demandas. Y de inmediato se empezaron a sumar los mismos generales que ya les conté a este otro plan. Y aquí sí, la competencia militar, la guerra, la lucha en los campos de batalla fue más cruenta. El movimiento inició en Oaxaca, de donde era Porfirio Díaz, aunque en Nuevo León, con Treviño, en Durango, con Renato Guerra, también comenzó antes incluso. Pero el levantamiento general inició en Oaxaca, luego se extendió a Puebla, luego a Yucatán, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Zacatecas, San Luis, Guerrero, Tlaxcala. ¿Se dan cuenta? Y muy poco después, desde Nuevo León se extendió a Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Chihuahua. En un momento, en unos cuantos meses, antes incluso de las elecciones, el país estaba incendiado. No todas las batallas las ganaron. Hay, por ejemplo, pues aquí está esta célebre aventura de Díaz después de perder la batalla en Icamole, en el norte del país, en Nuevo León, que intenta regresar a Oaxaca, pero no puede regresar por el centro del país porque está incendiado. Entonces atraviesa la frontera y desde Estados Unidos toma un barco y va oculto en el barco, pero es una historia que cuenta pues quien lo salvó, Manuel Gutiérrez Zamora, pero que así estaban las cosas, no lo tenía fácil. Entonces va oculto en el barco y hay riesgo de que una inspección lerdista lo encuentre, entonces Porfirio Díaz se echa al mar, pero en la zona frente a Tampico, que el agua es helada y llena de tiburones, y entonces ahí van en un barquito y lo rescatan y lo ocultan. En fin, un montón de historias como esta. Díaz regresa a Oaxaca, se reorganiza la ofensiva y tiene entonces lugar esta famosa batalla, que es la que le da el triunfo al plan de Tuxtepec, que es la batalla de Tecoac en Tlaxcala, en noviembre de 1876. Allí, generales como Juan N. Méndez, Manuel González, realmente hicieron un trabajo militar
pues que los que saben de eso dicen que fue excepcional, y terminaron, esa batalla fue definitiva para poder entrar a la Ciudad de México muy pronto. Y ya entrando a la Ciudad de México, pues Lerdo, bueno, entran después de la elección. La elección es en octubre, la batalla de Tecuac es en noviembre y la entrada de Díaz a la capital es el 21 de noviembre. Pero Lerdo tiene que salir del país, se exilia en Nueva York, vive 13 años allá y nunca regresa. Pero queda, cuando Lerdo se va, ¿a quién le tocaba legalmente asumir la presidencia? Al presidente de la Corte. Y se acuerdan que el presidente de la Corte era Iglesias. Entonces José María Iglesias reclama ser él el presidente legítimo y se levanta en armas. Y entonces Porfirio Díaz y sus tuxtepecanos van a aplastar la rebelión de Iglesias, quien también se tiene que exiliar. Se va a San Francisco, a Nueva Orleans, se queda un año fuera y él sí regresa a México, pero ya no se vuelve a incorporar a la política. Bueno, pues esto es, digamos, el mundo en el que nos estamos moviendo, los personajes y los acontecimientos puntuales. Pero, ¿qué es lo que estaba en juego? Y para esto es que nos va a servir ver el plan de la Noria y Tuxtepec. ¿Qué es lo que decían estos planes? Decían, lo sabemos muy bien, que la reelección indefinida era nociva. El plan de la Noria lo decía con estas palabras: la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales. O sea, estaban en contra de que se reeligiera Juárez hasta la eternidad y de que se reeligiera Lerdo, aunque fuera una sola vez, porque lo veían como una continuidad de Juárez, con una misma dinámica, con los mismos problemas. El plan de la Noria acusa al Ejecutivo, es decir, a Juárez, de controlar el Congreso y la Corte, de imponer gobernadores, como les decía yo, de reprimir rebeliones que a veces tenían demandas justas y reprimirlas con matanzas. Y también le reclamaban errores importantes de política, como no haber acabado con las alcabalas, que eran impuestos locales que impedían pues la creación de mercados regionales y nacionales. Decían que eran derrochadores, que eran corruptos. Y el plan de la Noria dice, por primera vez, esta frase que ustedes habrán oído: que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y esta será la última revolución. Pero no fue la última, porque nuevos ciudadanos se impusieron y perpetuaron desde luego. El programa de la Noria era muy popular. Era realmente, a mí me gusta mucho más que el de Tuxtepec. Era muy cercano a la gente. Ya les expliqué yo que en la época la elección federal era indirecta. Es decir, que el ciudadano no votaba por el presidente que quería, sino por un intermediario que podía votar como uno quería o no. No estaba amarrado por nada. Lo primero que propone el plan de la Noria es elecciones para presidente directas, es decir, que al próximo presidente lo votan los ciudadanos, no los electores. Esto a nivel federal se logró en México con la Revolución de 1910, o sea, a partir de 1917, no antes. Era realmente una demanda de avanzada y muy cerca a la gente, al ciudadano común y corriente, para que pudiera expresarse de manera directa. Luego piden otras cosas importantes que nos hacen pensar en un sistema parlamentario, como que el Congreso de la Unión no puede designar al presidente de la República. ¿Qué pasó? Así había ganado Juárez y eso no estaba bien. Lo que sí podía hacer el Congreso de la Unión, o sea, la Cámara de Diputados, era nombrar a los secretarios de despacho. Ellos sí, de manera de que un presidente de la República tuviera
digamos, un gabinete que de alguna manera, sobre el que de alguna manera el Congreso pesara de manera especial. Luego pedían o exigían autonomía de los ayuntamientos. ¿Y cómo se logra la autonomía? Pues con derechos y recursos propios. Si le quitan sus impuestos a los ayuntamientos, no es autónomo porque no puede hacer nada. Exigen recursos para los ayuntamientos. Y otra medida muy importante, juicios por jurados populares. En la época hubo veces que funcionó el juicio por jurado popular y otro no. Es un poco como los juicios bueno, en México ya existen, pero no las hemos visto todavía en las películas, pero en las películas gringas sí los vemos. Hay una acusación, el fiscal la sostiene, hay un juez que lleva el juicio, pero quien decide si es culpable o no es un conjunto de ciudadanos seleccionados al azar que se llama jurado popular. Y que siempre, o en principio, un jurado popular es más empático con la gente del pueblo que un puro juez al que a veces las élites pusieron allí y presionan fuerte. O sea, pedir juicios por jurados populares es otra vez un acercamiento a, pues digamos, a la ciudadanía, a los ciudadanos de a pie, a los que no son los importantes ni las élites. Este plan de la Noria se reforma en Ameca, pero es nada de fondo en cuanto a su programa de gobierno. Solamente ajusta la forma en que se convocará un congreso para nuevas elecciones cuando triunfe el plan. El plan de Tuxtepec no es idéntico a pesar de lo que uno pudiera creer. No es igualito. Es un poco más elaborado, pero además ya está criticando los 4 años de gobierno de Lerdo y no solo una política general. Y Lerdo hizo muchas cosas, entonces le critican muchas cosas. Bueno, lo acusan de antidemocrático, lo acusan de querer controlar al Congreso. Ya para entonces ya hay una Cámara de Diputados y un Senado, de querer controlar a la Corte. Lo acusan de poner y quitar gobernadores, lo acusan de desaparecer la autonomía municipal. Todo esto es igual, pero lo acusan de otras cosas. Dice, por ejemplo, que Lerdo les quitó la subvención que había para los municipios de la frontera norte del país, gracias a la cual podían armar milicias propias, defensas propias contra las invasiones de los indios bárbaros que atravesaban la frontera. Y esta era una demanda muy importante de Treviño, Naranjo y los generales de la frontera norte. Dicen que el Senado recién creado es centralizador. Lo critican y proponen que no funcione. Impugnan la ley del timbre, impugnan, como les decía yo hace rato, el ferrocarril México-Veracruz, pero no el ferrocarril en sí, sino que la construcción haya sido entregada a una compañía extranjera, inglesa, y que además le hayan dado nuevas concesiones para otros ferrocarriles, con lo cual se iba construyendo un monopolio. Y que encima cobraba tarifas muy altas que no permitía que se movieran las mercancías y que además el país se estaba endeudando y encima reconocía esa vieja deuda contraída, ni me acuerdo bien cuándo se llamaba la deuda inglesa, pero era una deuda que habían los republicanos repudiado totalmente y que pues Lerdo comienza a reconsiderar y que finalmente Manuel González, ya durante el porfiriato, va a reconocer íntegramente. También dice el plan de la Noria, además, esa deuda inglesa se la quieren vender a los Estados Unidos y eso va a ser como hipotecar a México, ¿no? Lo acusan de abuso de facultades extraordinarias y desde luego están en contra de la reelección. Este plan de Tuxtepec es reformado en Palo Blanco el 31 de marzo de 1876 y otra vez se ratifica todo lo que dice el plan original, el plan de enero de 76, pero se incorpora ahora sí como principio y no como exigencia coyuntural la bandera de la no reelección
Y además se define cómo se va a convocar a elecciones de una manera mucho más clara e institucional que lo que proponía el plan de Tuxtepec original. Como ven, los planes, los dos, son muy, muy interesantes, distintos entre sí. Para mi gusto, el de la Noria es un plan más cercano a la gente de abajo, voto directo, juicio popular. Esas ya no son demandas que se plantean en el plan de Tuxtepec. Coinciden en la reelección, coinciden en el respeto a la autonomía municipal y a la soberanía estatal, coinciden en que deben haber elecciones más limpias, pero el plan de la Noria era como más cercana a las personas. De todos modos, el que triunfa es el plan de Tuxtepec porque estaba mucho mejor organizado. ¿Cuál es entonces? Lástima que no es esto una clase común, porque podríamos interactuar un poquito más y no es el caso, y nada más hablo yo y ya lo debo tener un poco mareado. ¿Cuál es el significado de estos planes? Que piden no reelección, municipio libre, respeto a la soberanía de los estados, no al endeudamiento, reforma al Senado. ¿Qué es lo que hay allí en esas demandas? En ambos, aunque más empáticas con el pueblo, las de la Noria. Lo que hay es una postura anticentralista muy importante, una postura de defensa de los derechos de las regiones, de sus prerrogativas, y también de defensa del país, que no se endeude, que no haya monopolios, y de transparencia en el funcionamiento de las instituciones, desde los poderes hasta las elecciones mismas. Ese sería, todavía no es la conclusión de la conferencia, pero esa sería la conclusión de lo que estas rebeliones significan. Las regiones se están levantando contra el centro. Eso es lo que está pasando en 71 y 76. Las regiones acaudilladas por sus grandes hombres poderosos, porque habían tenido no solo un lugar destacado en su lucha contra las invasiones extranjeras y en la Guerra de 3 años, sino porque además también fueron tejiendo intereses regionales propios, aliándose con las élites dueñas de las tierras, dueñas de las casas comerciales, de las minas, son intereses muy regionales en un país que está buscando consolidar instituciones nacionales, es decir, integrar a las regiones. La primera mitad del siglo XIX fue la lucha por construir, se logró en la Constitución del 57, un pacto federal que estableciera un equilibrio entre las regiones y un gobierno central. Pero todavía 57 hizo un gobierno central o nacional bastante débil. Los años siguientes, y fue la tarea emprendida por Juárez y por Lerdo, fue la de tener un Estado nacional más fuerte y, por tanto, un poco más centralizado. Contra eso se están rebelando y con fuerza. Sí, contra la permanencia prolongada de los mismos personajes al frente del gobierno, contra la permanencia de una misma generación de políticos sin dar entrada a la generación siguiente. También eso está presente. También las ambiciones del gran héroe de que fue Porfirio Díaz en la lucha contra los franceses y cómo logró echar a los franceses el 2 de abril de 67, o sea, fue el héroe del 2 de abril. También hay personalidades y ambiciones, pero sobre todo hay realidades. Y un país que todavía no logra ese equilibrio entre el centro y las regiones, sino que todavía en 71 y 76 sigue habiendo luchas en las que hay fuertes tensiones entre las regiones
y un intento por consolidar un gobierno central fuerte. Ese es el significado de estos dos pronunciamientos, de estas dos revoluciones, como las llamaban ellos. Ahora bien, ¿qué pasó después? Me quedan todavía unos minutos. ¿Qué pasó después de esto? Porque triunfó, ¿verdad? Triunfó el plan de Tuxtepec. ¿Qué pasó después? Pero ¿saben qué? Para que ustedes descansen de verme a mí y oírme a mí, antes de hacer mi epílogo con el qué pasó, vamos a ver unas caricaturas de la época 71 y 76 que nos dan muestra no de lo que estaba sucediendo, porque las caricaturas, como los periódicos de la época, acuérdense, eran partidistas y hacían política, entonces no eran objetivos, pero sí nos muestra qué fuerte estaba la lucha que acabó en pronunciamientos y en batallas y en muertos, sin duda alguna. Y entonces les voy a presentar, si puedo compartir, déjenme ver si puedo compartir mi PowerPoint. Y así, no estoy, déjenme ver. Si no lo logro yo, me va a ayudar. Aquí está, ya creo que sí lo logro. Aquí está. Y son unas caricaturas. Yo no soy especialista en analizar caricaturas, pero trabajo mucho con mi colega Fausta Gantús, pues que es para mi gusto la especialista en México del análisis de caricatura en el siglo XIX, que ha publicado un montón de trabajos, pero las caricaturas que ahora les muestro están tomadas de estos dos libros. Uno se llama Caricatura y Poder Político, Crítica, Censura y Represión en la Ciudad de México, y por los años ven que arranca justo en 76. Y luego tiene uno más reciente, que es un artículo en Historia Mexicana, en el que tenemos ya caricaturas un poquito anteriores. Entonces, me sirvo de estos dos, y en las caricaturas van a aparecer estos personajes. Yo creo que los conocen, pero quise presentarlos porque las caricaturas, los caricaturistas pueden ser muy malos, muy malas personas. Y aquel personaje al que van a criticar es que lo pintan, que no lo van a creer. Entonces, sí, quizá a Porfirio Díaz, al que en esa época respetan un poquito más, sobre todo al principio, y se parece a este. Pero Lerdo van a ver unos ojos saltones, una nariz ganchuda. Y bueno, al pobre de Juárez ni siquiera se los describo de cómo lo pintan los caricaturistas. Y vamos, esta es una caricatura, no sé si la ven, sí, espero que sí, que es del 7 de enero de 1871, es decir, cuando apenas comienza la campaña para la elección del 71 y hay 3 candidatos. Y aquí vemos los 3. Porfirio Díaz, que les digo que es el mejor tratado aquí en la caricatura, luego Sebastián Lerdo de Tejada, y a Juárez no lo vemos, ya luego van a ver qué horrible lo pintan. Los 3 es una alusión a los 3 reyes magos. Aquí arriba está la estrella que los ha guiado. Todo lo que yo les cuento es lo que Fausta Gantús explica de estas caricaturas. No crean que yo tengo la habilidad de encontrar todas estas cosas. Bueno, pues la estrella son 3 periódicos, cada uno asociado al partido al que cada uno de estos personajes representa, y esa estrella de los periódicos guía su camino hacia dónde, a dónde llevan la ofrenda, a la silla presidencial, a la silla que simboliza el gobierno y el poder nacional. Porfirio Díaz va armado de una espada y de una bayoneta. Estos van a ser los 2 símbolos que acompañan la figura de Díaz hasta 1911, que se va del país. Realmente se le asocia con la carrera militar, cuando finalmente fue presidente 30 años, usando menos las armas que la política, pero siempre fue asociado con esto por su origen militar. Lerdo, como ven, tiene aquí la Constitución, pero hecha como una figura de papiroflexia,
O sea, él está dispuesto para llegar a la silla presidencial a hacer de las leyes lo que sea necesario. Díaz a usar la fuerza, Lerdo a lo que sea necesario. Y Juárez es el que es tratado con más crueldad porque lo que lleva en un plato son las cabezas de su camarilla, de sus colaboradores. Es todavía que Juárez no está pintado con el horror, que lo vamos a ver después, pero sin duda su ofrenda pues es la que nos provoca un mayor rechazo. Esto es de 71, apenas inicia la campaña electoral. Esta ya va un poco más fuerte, todavía vamos a llegar peor. Pero aquí ya tenemos a Porfirio Díaz atrás, digamos, del otro lado de la mesa, pintado más o menos como él era, no está del todo caricaturizado a pesar de sus bigotitos y su barbita, ni siquiera trae la espada, pero ya ven cómo está Lerdo. Bueno, es casi, es una mirada torva y una expresión, pues una expresión como nada limpia, ¿no? Y luego Juárez, es la forma en que la mucha caricatura va a representar a Juárez. Lo animalizan, lo presentan como un insecto, parece como un grillo, con una panza descomunal, y no sé si alcancen a verlo, pero está parado de puntitas, o sea, tiene que pararse de puntitas para estar a la altura de los otros. Están frente a una mesa con una ruleta en la que en lugar de flechita está la silla presidencial, que es lo que está en juego. Está en juego la silla. Y lo que dice el padre Cobos, que es uno de estos periódicos satíricos, en vísperas ya pasó la elección primaria, ya pasó la secundaria, lo que falta ahora es que se decida en el Congreso. Y ahí dice, dejemos que la suerte decida, pero sin trampas. O sea, asumen que las elecciones no son limpias. Esto es justo antes de que se decida en el Congreso quién va a ser el presidente. Arriba tenemos a Juárez, que tenía por segura la silla. Sin embargo, parece que Lerdo y Porfirio Díaz, lerdista y porfirista, se van a asociar. Y si se asocian en este sub y baja, Juárez va a perder la silla. Sabemos, ya lo hemos visto, que al final Lerdo se va y apoya a Juárez, y el que no alcanza ni a tocar de cerca la silla es Porfirio Díaz. Esta es, en cambio, una caricatura del aguizote que si hacemos caso omiso del fondo, que ahorita vamos a ver, no parece tan caricatura. No se están burlando de nadie. Miren, está Porfirio Díaz, muy serio, muy bien vestido, muy erguido y orgulloso. Está con Vicente Riva Palacio, un tuxtepecano con el que trabajó de cerca, un gran intelectual. Levantan el estandarte de la no reelección, de la Constitución del 57, del sufragio libre. Claramente el aguizote, estarán de acuerdo conmigo, apoya el plan de Tuxtepec. Pero ¿qué hay al fondo? Un sol. ¿Y ya le vieron los ojos? Son los de Lerdo. Allí está la caricatura y la sátira. Por el poniente se está poniendo y se va y perdió ya Sebastián Lerdo de Tejada, caricaturizado con esos ojos maliciosos que le ponían siempre. Este es otra vez el aguizote, muy tuxtepecano, es decir, un periódico de caricaturas muy partidista. ¿Y qué tenemos? Porfirio Díaz con el plan de Tuxtepec, abrazando ¿a quién? Al pueblo. Y en cambio, fíjense acá, los pobrecitos, acá está Lerdo, abrazándonos con unas orejotas, burlándose de la igualdad, preguntándose sobre ella, y por acá otros también burlándose con sus orejotas de la fraternidad a la que están enfundando. Pero Díaz representa al pueblo. Esta es la manera en que un periódico defiende a los tuxtepecanos, pero claro que hay periódicos que no los defienden. Veamos, aquí está, La Mosca, 1877, ya triunfó Tuxtepec, Porfirio Díaz ya es presidente, y miren nomás cómo lo pintan, como un pavo real, pero no como algo
bonito, sino como un pavo real, vanidoso, orgulloso, con su espada, esa que les decía yo, pero ya miren lo que dice la dictadura. No llevaba un año en el gobierno y ya decían los críticos que con esa, que él por su origen militar iba a ser un dictador. Esta se llama el pavo. Y luego tenemos, cuando es recién presidente, en 1877, ya miren lo que está haciendo con el plan de Tuxtepec. Y todavía ni siquiera se ha hablado de la reelección y ya está. Ahí está el pobre plan de Tuxtepec como fondo de un boliche. Está el pueblo atrás sin saber bien a bien qué está pasando y Díaz echa la bola de la dictadura y ahí van todos los diputados, que son los bolos, por tierra y sus compinches a la salud. Ya están diciendo el plan de Tuxtepec no lo va a seguir. Y en 1877, junio, todavía Lerdo está en México. Iglesias, este de acá es Iglesias, el de la derecha, está en México. Porfirio Díaz ya está en la ciudad, pero todavía hay levantamientos. Como se sostiene con sus bayonetas, pero la cuerda está floja. No está claro el futuro, porque Lerdo e Iglesias son sus contendientes, todavía están allí. Bueno, con esto, esto no va ahorita. Sobre todo que yo creo que ya no me queda mucho tiempo, entonces ya no sé si vemos lo último. Pero estas caricaturas muestran el ambiente, periódicos a favor, periódicos en contra, una crítica feroz, despiadada, la manera en que representan a Juárez, francamente despiadada, y la manera en que anuncian a Díaz como un dictador cuando tiene meses al frente del gobierno es, pues ustedes dirán profética, pero yo digo totalmente absurda. Es asociar la fuerza militar con la antidemocracia, con la dictadura. ¿Y qué fue con este Porfirio Díaz que finalmente salió de la cuerda floja? ¿Qué fue del programa de la Noria de Tuxtepec? ¿Se llevó adelante? De ninguna manera. No se llevó adelante. Porfirio Díaz, muy pronto, no de inmediato, porque tenía un montón de aliados con quienes cumplir en las regiones, pero los trajo de diputados a la capital, de senadores, de jueces, de secretarios de Estado. Los dejó en particular a Treviño y Naranjo enriquecerse en sus regiones y hizo suyo el programa de gobierno que habían impulsado Juárez y Lerdo con respecto a la deuda, con respecto a los ferrocarriles. Mantuvo el Senado y lo supo utilizar, acentuó el control municipal, mantuvo la ley del timbre, impulsó los ferrocarriles con inversión extranjera y entonces respetó siquiera la bandera de la no reelección un ratito, pero no mucho. Primero se reformó la Constitución, esto era lo que iba yo a poner en el cuadro, pero no lo vamos a ver con calma porque no nos da la vida ni a mí la voz. Pero aquí lo que tengo es un cuadrito, este último cuadrito, con las reformas a la Constitución que se hicieron. La Constitución del 57 permitía la reelección indefinida. ¡Ay! ¿Qué pasó? No te preocupes, que es Porfirio Díaz. Sí. A ver, ahí está. Ahí está. Entonces, ahí está. ¿No? Fíjate, no me está dejando ampliarlo, pero entonces lo dejamos sin ampliar, de todos modos se ve. La Constitución del 57 permitía la reelección indefinida. Al triunfo de Tuxtepec se prohibió la reelección consecutiva, pero sí se permitió intermitente, una sí y una no. Después, en 87, mejor 2 sí y una no. Y ya en 90, mejor indefinidas, vuelta al texto original de 57, y la reelección se prohibió de manera absoluta, intermitente o seguida, a partir de noviembre de 1911 con la revolución. Quiere decir que
Tampoco es que el lema de Francisco I. Madero haya sido el mismo de la Noria y Tuxtepec. En el espíritu de la Noria y Tuxtepec era nada más con interrupciones, ¿no? No prohibida absolutamente. Fue la revolución la que prohibió la reelección de manera absoluta. Ya no nos da tiempo de tratar de explicar por qué renunciaron a la reelección, porque lo han estudiado los historiadores y hay una explicación de nuevo más allá de la ambición de Porfirio Díaz, mucho más allá. Bueno, pues Porfirio Díaz retomó el programa de los liberales, porque Juárez y Lerdo eran los liberales, lo hizo suyo, incorporó a los tuxtepecanos al gobierno, pero también trajo por ahí a un lerdista, a Manuel Romero Rubio, y hasta se casó con su hija en una alianza. Y se trajo a un par de juaristas, a Matías Romero y a Felipe Berriozábal. Y se trajo por ahí incluso uno del Segundo Imperio, Manuel Dublán. Lo que hizo Porfirio Díaz, un gabinete y darle forma a una élite política en la que negoció con los viejos grupos, además de incluir a los tuxtepecanos. De esta manera, yo preguntaría, el plan de la Noria y sobre todo el de Tuxtepec, que es el que triunfó, ¿significó un cambio radical en el proyecto liberal que triunfó con la República restaurada? ¿O significó una continuidad con un cambio nada más generacional, un cambio de grupos de poder? Sin duda, me inclino por la segunda. Fue un cambio en la conformación de la élite. Entraron más jóvenes y de origen Guardia Nacional y militar, aunque luego recuperaron lerdistas, juaristas, iglesistas. No hubo, hay una mayor continuidad que la que siempre se ha aceptado entre República restaurada y aquí está lo importante, y una parte del porfiriato. El porfiriato hay que dividirlo. Es tan largo que no lo podemos considerar como igual todo. Hay un primer porfiriato que acaba en la década de los 90 y un segundo porfiriato que arranca entonces. Y el primer porfiriato es más continuidad de la República restaurada que ruptura. La verdadera ruptura en el gran partido liberal, más allá de los partidos y sus rivalidades, la verdadera ruptura sobreviene a partir de la década de 1890, en que hay no solo un cambio generacional, en que entran Reyes, los científicos de esa, sino también un cambio ideológico que abraza un liberalismo conservador muy imbuido de positivismo, y en el que hay una política de centralización más franca, de fin de la autonomía municipal, de control de los jefes políticos, un mayor elitismo y una mayor intransigencia. Este segundo porfiriato sí es distinto de Juárez, Lerdo y República restaurada. Y este segundo porfiriato es el que se convierte en una olla de presión por su intransigencia, su elitismo y su falta de visión para incorporar nuevos sectores sociales, una olla de presión que estalla en 1910. Y con esto termino. Muchas gracias. Alicia, muchísimas gracias. Nos has dado una gran clase, y lo puedes probar en todas las felicitaciones que te están enviando. Estupenda clase, bueno, muchas felicidades, gran clase, aplausos, etcétera, etcétera. Y tenemos unos poquitos minutos nada más, quizá para, si crees que sea conveniente dar voz a los que nos siguen, unas 2, 3 preguntas. ¿Sí? Tú dime, Manuel, y tú dime las preguntas y con gusto sigo Muchas hablando. gracias. Ya ves que eso de hablar es lo mío. No hay forma de parar. Sí, cuando empiezo... pero hablar bien, y lo que más te admiro es que solamente al final pasaste las imágenes, pero toda tu clase es tan viva que nos transportaste con tu voz a aquellos tiempos. Dice Brenda Angélica,
Dice, bueno, excelente clase, felicitaciones. Con el triunfo de Díaz, ¿se logró esa unificación entre regiones que tanto se buscaba? A ver, yo creo que nunca se logró y me pregunto si se ha logrado todavía hoy. Ah, Si exacto. si uno se acerca a la revolución de 1910, Brenda, fíjate que son manifestaciones regionales. Se levanta un líder de Coahuila, los siguen los de Puebla, los siguen los de Veracruz, los siguen grupos regionales frente a una política hipercentralizadora que fue la del segundo porfiriato con los científicos al frente. Pero yo sí creo que al triunfo de Tuxtepec hubo un momento de reacomodo de las fuerzas y que los gabinetes presidenciales y las gobernaturas revelaron un poco esa alianza con los caudillos de arraigo regional. En un principio, Porfirio Díaz no impuso ningún gobernador, los gobernadores eran los propios caudillos regionales. Y los que no quedaron ahí los trajo a su gabinete o vinieron a la Cámara de Diputados o de Senadores. Yo creo que por ese mecanismo se logró articular bastante. Hubo además el ferrocarril por sí mismo comunica, teje redes y crea auténticos mercados regionales. Yo no diría que se creó un mercado nacional porque Chiapas, por allá, no sé qué, Guerrero, pues no quedaron integrados, pero importantes mercados regionales se integraron. En 90 y tantos se logró, 96, acabar con las alcabalas que impedían el tráfico de mercancías fluido. Eso también integró. Y empezaron a hacer como sindicatos de industria, de trabajadores no, hasta el mero final, pero de industria sí, los textileros, bueno, se empiezan a organizar más allá de las regiones los intereses. Y eso le va dando cuerpo a una vida política nacional. O sea, hay intereses que ya trascienden la región, que toca a varias regiones. Entonces, no solo las políticas de pactos que fue realmente hábil Porfirio Díaz, sino el crecimiento económico fue articulando y creando intereses de carácter nacional que estaban ya dispuestos a apoyar una política nacional. Entonces, ¿se avanzó? Sí. Un sistema federalista, por definición, pues mantiene intereses locales y regionales y se manifestaron en 1910 con fuerza. Pero creo que sí, que no por voluntad de Díaz, sino por alianzas y resultado de políticas, telégrafo, teléfono, las comunicaciones. Y la otra cosa que logró Díaz, y ahí sí bien malicioso, porque mira, tenía unos colmillos que se retorcían, fue desmovilizar a las guardias nacionales. Él había sido jefe de Guardia Nacional. Él sabía que un gobernador con una Guardia Nacional era un gobernador que no se dejaba porque tenía un ejército a su disposición. Entonces, sin quitarlo de la Constitución, Díaz empezó a desmovilizarla en favor de un ejército que respondiera solo al gobierno federal. Eso también restó, digamos, belicosidad a los gobernadores porque ya no tenían fuerzas que pudieran movilizar de un día para otro. Perfecto. Bueno, ya van a ser las 7, quizá una última de las varias preguntas que hacen, pero ¿qué bibliografía aconsejarías? Mira, al principio, quizá debía haberlo dicho al final, pero al principio lo que dije fueron una serie de autores que son fundamentales, desde Cosío Villegas y los que escribieron a mediados del siglo XX hasta los magníficos trabajos que se han hecho hoy en día. Biografías de Díaz, sí, porque tratan esos años. Biografías de Juárez y de Lerdo, porque tratan esos años conflictivos. Y sobre todo las historias regionales, lo que han hecho Thompson, lo que han hecho McNamara, lo que ha hecho Bube, Wasserman para los estados, es que es una joya, es una maravilla. Empieza uno a ver así el tejido fino de
del contacto del caudillo con sus bases. Muy impresionante. Alicia, nuevamente agradeciéndote a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, de la Universidad Anáhuac y del Museo Sumaya, tu pero tan interesante conferencia que los que no sabemos nada de ese tema, nos has invitado a leer, a seguir profundizando y pensar en los paralelos que la historia tiene, que eso ni lo tocamos, pero bueno, ya cada quien lo puede ser. Muchas gracias, Alicia, gracias a los 80 y tantos alumnos que te siguieron, hasta la próxima y nuevamente gracias a nombre de todos y gracias a todos nuestros alumnos. Buenas noches.